El Bernabéu acaba de vivir el escándalo del año. No es una exageración. No es una frase de efecto. Es lo que están gritando en Vallecas en este momento. Es lo que están denunciando los jugadores del Rayo. Es lo que explota en cada rincón de las redes sociales. El Real Madrid le ganó al Rayo Vallecano con un penal en el minuto 100 que tiene al fútbol español prendido fuego. Isidro Díaz de Mera fue el árbitro principal. David Gálvez estuvo en el VAR. Y esos dos nombres ya están marcados en rojo en la memoria del Rayo. Porque lo que pasó en los últimos 15 minutos del partido no fue fútbol. Fue otra cosa. Fue un descuento interminable. 2 expulsiones para el Rayo. Y un penal que llegó cuando el partido ya debería haber terminado 3 veces. El vestuario del Rayo está que explota. Los jugadores no se callaron nada. Las cámaras los captaron encarando al árbitro en el túnel. Y en redes sociales la palabra robo es tendencia mundial desde que Mbappé convirtió ese penal. No es una opinión aislada. Es un clamor masivo. Miles de hinchas denunciando lo mismo. Periodistas cuestionando la jugada. Exárbitros analizando frame por frame un contacto que para muchos no existió. El Rayo Vallecano está evaluando presentar una denuncia formal ante el comité de competición. Fuentes cercanas al club aseguran que la directiva está reunida de urgencia analizando las imágenes. Y el entrenador del Rayo salió de la conferencia de prensa con una frase que lo dice todo. Que cada uno saque sus conclusiones de lo que vio. No hacía falta decir más. El mensaje estaba claro. Vamos al partido para entender la magnitud del escándalo. El Real Madrid necesitaba ganar como sea. Venía de críticas. De silbidos en el Bernabéu. De un juego que no convence. Y el Rayo le estaba complicando la vida. Jorge de Frutos había empatado el partido en el segundo tiempo. El vallecano se defendía con orden. Aguantaba. Resistía. Y parecía llevarse un punto de oro del Bernabéu. Pero entonces empezó el show. Primero fue la expulsión de Unai López en el minuto 87. Una segunda amarilla que dejó al Rayo con 10. Después llegó el descuento. 6 minutos iniciales que se convirtieron en 15. 15 minutos eternos donde el Madrid volcó todo su peso ofensivo. Y en el minuto 97 llegó la segunda expulsión para el Rayo. Abdul Mumin vio la roja directa. 9 contra 11. El Rayo resistiendo como podía. Y entonces llegó la jugada. Minuto 100. Brahim Díaz cae en el área. El árbitro duda. Mira al VAR. Espera. Y señala penal. El estadio explota. Los jugadores del Rayo rodean al árbitro. Las protestas son desesperadas. Pero Díaz de Mera no da marcha atrás. Mbappé agarra la pelota. La pone en el punto de penal. Y define. 2-1 final. Pero el partido no terminó ahí. Los jugadores del Rayo siguieron protestando. Las cámaras captaron a varios encarando al árbitro en el túnel. Gestos. Gritos. Bronca acumulada. Y después llegaron las redes sociales. La repetición de la jugada se viralizó en segundos. Miles de usuarios señalando lo mismo. Que no hay contacto claro. Que Brahim se tira. Que es un escándalo. Que el VAR no debió validar esa decisión. Periodistas deportivos de peso salieron a cuestionar el penal. Vergonzoso fue la palabra más repetida. Robo la segunda. Siempre lo mismo en el Bernabéu completaba el podio de frases. El debate técnico es complejo. Hay quienes dicen que existe un contacto mínimo. Otros dicen que ese contacto no es suficiente para penal. Pero lo que nadie discute es el contexto. Un penal en el minuto 100. Con el Rayo con 9 jugadores. En el Bernabéu. Con el Madrid necesitando ganar. Es la tormenta perfecta para la sospecha. El Rayo Vallecano no se va a quedar callado. Ya están preparando un informe detallado de todo lo ocurrido. No solo del penal. También del tiempo de descuento excesivo. De las expulsiones. Del criterio arbitral desigual durante todo el partido. La directiva está furiosa. Sienten que les robaron un punto histórico.
Un empate en el Bernabéu que valía oro para la permanencia. Y que se lo sacaron de la peor manera posible. Con una decisión arbitral en el último suspiro. El presidente del Rayo ya dio instrucciones a su departamento legal. Quieren llevar esto hasta las últimas consecuencias. No solo por este partido, sino por mandar un mensaje. Porque el Rayo siente que esto no es casualidad. Que hay un patrón. Que cuando el grande necesita siempre aparece algo. Una expulsión. Un penal. Un descuento infinito. David Gálvez desde el VAR validó la decisión de Díaz de Mera. No lo llamó para revisar. No sugirió otra interpretación. Avaló el penal. Y eso para muchos es lo más grave. Porque se supone que el VAR está para corregir errores claros. Y si había duda. Si el contacto era discutible. Si la caída era exagerada. ¿Por qué no se revisó con más detalle? ¿Por qué no se llamó al árbitro al monitor? Son preguntas que hoy no tienen respuesta, pero que alimentan la teoría del robo. El Real Madrid, por su parte, celebra 3 puntos vitales. Están a 1 punto del Barcelona. La liga sigue viva. Y en el vestuario blanco la lectura es otra. Que fue penal. Que el árbitro hizo su trabajo. Que las protestas son parte del fútbol. Pero para el fútbol español esto trasciende el resultado. Porque la credibilidad del arbitraje está en juego. Cada fin de semana hay polémicas. Pero esta tiene todos los ingredientes para escalar. Un equipo humilde. Un grande beneficiado. Un penal discutible. Un VAR que no interviene para aclarar. Y un resultado que cambia en el último segundo. Las imágenes de los jugadores del Rayo encarando al árbitro ya son virales. El capitán del equipo tuvo que ser separado por sus compañeros. La bronca era real. Visceral. No era teatro. Era indignación pura. En las próximas horas se espera un comunicado oficial del Rayo Vallecano. No van a dejar pasar esto. Van a denunciar. Van a protestar. Van a llevar el caso a todas las instancias posibles. Porque sienten que fueron víctimas de algo más grande que un error arbitral. Sienten que fue una ayuda, una mano negra, un empujón para que el Madrid no pierda puntos en casa. La Liga Española tiene un problema. Y no es nuevo. Pero episodios como el de hoy lo agravan. La percepción de que hay equipos favorecidos. De que el VAR no es igual para todos. De que en momentos clave las decisiones siempre caen del mismo lado. El debate está abierto. Las redes arden. Los programas deportivos de mañana ya tienen tema. Y el Rayo Vallecano prepara su batalla legal. Esto no termina con el pitazo final. Esto recién empieza. Porque cuando un equipo siente que le robaron. Cuando miles de hinchas gritan lo mismo. Cuando las imágenes generan más dudas que certezas. El fútbol pierde. Pierde credibilidad. Pierde transparencia. Pierde la confianza de los que lo aman. Hoy en el Bernabéu ganó el Real Madrid. Pero perdió el fútbol español. Y el Rayo Vallecano no va a dejar que esto quede así. La guerra está declarada. El expediente se está armando. Y los nombres de Díaz de Mera y Gálvez van a estar en el centro de la tormenta. Porque hay derrotas que duelen. Y hay derrotas que no se aceptan. Esta es de las segundas. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? España, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos. Déjalo en los comentarios. Y necesito tu opinión sincera. ¿Fue penal o no fue penal? ¿El VAR actuó correctamente o favoreció al Madrid? Escándalo monumental y vergüenza histórica en el Santiago Bernabéu. Lo que acabamos de vivir en la capital de España no es fútbol, es un atraco a mano armada transmitido en directo para todo el planeta. El Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha conseguido una victoria agónica por 2-1 ante el Rayo Vallecano, pero el resultado es lo de menos cuando la integridad de la competición ha quedado hecha pedazos por una actuación arbitral que será recordada durante décadas. Prepárate, porque lo que te voy a contar va a hacer que te hierva la sangre si eres un amante del deporte justo. El Madrid ganó con un penalti inventado en el último suspiro, regalado por el árbitro Isidro Díaz de Mera y avalado por el silencio cómplice de David Gálvez desde el VAR.
Hoy desnudamos la mentira, analizamos la jugada fram a fram y te traemos las reacciones de un vestuario del Rayo que echa humo por la boca. ¿Está la liga preparada peligrosamente para que la gane el Madrid? Quédate hasta el final, suscríbete y deja tu opinión, porque hoy se ha cruzado una línea roja y tú tienes que ser el juez de este despropósito. La tarde se presentaba tensa en Chamartín. El proyecto de Álvaro Arbeloa, que asumió el cargo tras la salida de Xabi Alonso, no termina de arrancar y el juego del equipo es espeso, previsible y aburrido. El Rayo Vallecano, valiente y ordenado, llegó al Bernabéu sin complejos, planteando un partido táctico que asfixió a las estrellas blancas desde el minuto 1. Fede Valverde, el pulmón del equipo, se multiplicaba en el centro del campo intentando tapar las vías de agua de un barco que hacía aguas por todas partes. El uruguayo corría, luchaba y recuperaba, pero estaba solo ante el peligro. Vinicius Jr., más pendiente de la grada y de las protestas que del balón, se estrellaba una y otra vez contra la defensa visitante, mientras que Kylian Mbappé, el galáctico llamado a marcar la diferencia, deambulaba por el ataque como un fantasma, desconectado y frustrado. El Rayo tuvo sus ocasiones y logró perforar la meta blanca, poniendo contra las cuerdas al gigante, pero el destino, o mejor dicho, el arbitraje, tenía reservado un final cruel y manipulado. Corría el minuto 93 de partido, con el empate a 1 clavado en el luminoso y el nerviosismo apoderándose de la afición merengue. El Madrid atacaba a la desesperada, sin orden ni concierto, colgado balones a la olla como un equipo de regional para romper la igualada. En uno de esos centros llovidos, se produjo el contacto de la discordia. Un leve roce, un forcejeo habitual en cualquier área del mundo, fue suficiente para que Isidro Díaz de Mera, el árbitro de campo, señalara el punto de penalti con una decisión pasmosa. No dudó, no esperó, simplemente ejecutó la sentencia que salvaba al Real Madrid del desastre del empate. Los jugadores del Rayo se volvieron locos. Rodearon al colegiado, se llevaron las manos a la cabeza, gritaron pidiendo justicia, pero la decisión estaba tomada. Fue un piscinazo, una simulación, o en el peor de los casos, una carga legal que en el otro área jamás se habría pitado. Aquí es donde entra la figura siniestra de David Gálvez, el encargado del VAR. Su misión es corregir errores claros y manifiestos, evitar que las injusticias decidan partidos, pero hoy decidió mirar para otro lado. Gálvez, con todas las cámaras a su disposición, con todas las tomas mostrando que el contacto era insuficiente para derribar a un atleta de élite, decidió mantener silencio. No llamó a Díaz de Mera al monitor, no le pidió que revisara la jugada, simplemente validó el robo. Ese silencio es el que más duele, el que confirma las sospechas de que hay una doble vara de medir en el fútbol español. ¿Por qué no intervino el VAR? ¿Qué vieron en esa sala que el resto del mundo no vio? Las respuestas, seguramente, nunca las tendremos, porque el oscurantismo arbitral protege a los suyos mientras hunden la credibilidad del campeonato. Kylian Mbappé, ajeno a la polémica o quizás beneficiado por ella, cogió el balón y asumió la responsabilidad. Con frialdad, engañó al portero del Rayo y marcó el gol del 2-1 definitivo. El estadio celebró, Arbeloa respiró aliviado en la banda, pero la victoria sabe a ceniza. Es un triunfo manchado, sucio, conseguido en los despachos y no en el césped. El Rayo Vallecano se va de vacío tras haber realizado el partido perfecto y haber tenido el empate en el bolsillo, castigado por un sistema que parece diseñado para que los grandes nunca caigan. La imagen de los jugadores visitantes llorando de rabia en el túnel de vestuarios es la foto de la jornada, la prueba de que hoy el fútbol ha perdido y la injusticia ha ganado. Las reacciones no se han hecho esperar y son incendiarias. Desde el entorno del Rayo Vallecano hablan abiertamente de atraco, vergüenza y liga adulterada. El entrenador visitante, que fue expulsado por protestar el penalti, declaró en zona mixta que es imposible competir contra esto, sabíamos a lo que veníamos pero esto supera todos los límites. Los jugadores rivales han utilizado sus redes sociales para expresar su indignación, publicando fotos de la jugada con iconos de robo y caras de payaso, exponiéndose a sanciones graves pero incapaces de callar ante tal atropello. La sensación de indefensión es total. Los rivales del Madrid en la lucha por el título, Barcelona y Atlético, ven cómo se les escapan puntos vitales no por méritos del rival, sino por ayudas externas que distorsionan la tabla de clasificación. Analicemos el papel de Arbeloa. El técnico del Madrid,
que se jugaba el puesto tras las malas sensaciones de las últimas semanas, se ha encontrado con un regalo del cielo. En la rueda de prensa posterior, intentó defender lo indefendible, asegurando que desde su posición el penalti fue claro y que el árbitro acertó. Arbeloa sabe que su equipo jugó mal, que no mereció ganar, pero se aferra a los 3 puntos como a un clavo ardiendo. Sin embargo, esta victoria no tapa las carencias de su Real Madrid. El equipo no tiene fluidez, depende de las individualidades y sufre horrores para generar ocasiones de gol ante defensas cerradas. Si no fuera por el árbitro, hoy estaríamos hablando de una crisis total en la Casa Blanca. Arbeloa tiene mucho trabajo por delante si quiere que este equipo compita en Europa, donde los árbitros no suelen ser tan benévolos. La figura de Vinicius Jr. vuelve a estar en el ojo del huracán. El brasileño, lejos de brillar por su juego, volvió a ser protagonista por sus constantes disputas. Protestó cada decisión, se encaró con los rivales y buscó el conflicto en lugar del fútbol. Su actitud crispa a los contrarios y a los árbitros, aunque hoy Isidro Díaz de Mera fue muy permisivo con él. Vinicius tiene un talento descomunal, pero se pierde en guerras que no le benefician. Hoy no fue decisivo con el balón, pero su presión constante al colegiado quizás surtió efecto en esa jugada final. Es parte del juego psicológico que el Madrid maneja a la perfección: presionar, intimidar y esperar a que el error caiga de su lado.